Hermanos, invoquemos al Espíritu Santo en esta mañana fría, que el Espíritu Santo nos dé la gracia si el corazón está frío, porque el cuerpo lo podemos abrigar y nos da calor, pero cuando el corazón está frío, solo el Espíritu Santo puede encender esa chispa del amor divino que nos haga vivir la pasión y el amor por Dios. Por eso invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hoy, hermanos, la palabra del Señor nos presenta esta parábola que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, que puede ser, por supuesto, la parábola de la hija pródiga, que no son solo los hijos, hombres, los pródigos, también hay mujeres pródigas, rebeldes, rebeldosas, voluntariosas. Bueno, no sigamos, ¿cierto? O sea, esto es hijo e hija. Pudo haber sido un hermano y una hermana, o ambas hermanas. Aquí Jesús nos habla de dos hijos, de dos hermanos. Y pareciera que esta parábola hace referencia a los hijos malos, a los que llamamos ovejas negras. De pronto aquí alguna vez fue una oveja negra de la familia, ¿sí? ¿Será? No porque le dijeran negro en la familia, negro, sino porque sabemos que no falta la oveja negra en la familia. Pues parece que era la oveja negra, eran dos hermanos, pues uno era como un poquito como rebelde. Entonces, pues pareciera que la parábola estuviera centrada en él, pero resulta que no. La parábola está dirigida para los fariseos y los escribas que estaban murmurando contra Jesús porque él comía con publicanos y pecadores. O sea, ellos pensaban, pero este profeta, ¿por qué come con estos que no son dignos? Es que no son dignos. Es que ¿será que él no se da cuenta que esos son pecadores? Y como ellos se creían mejores que los otros, Jesús cuenta esta parábola. Que bien dicen los estudiosos de la Biblia, no debería llamarse parábola del hijo pródigo, sino del Padre misericordioso, que es distinto. Y es distinto el enfoque cuando lo miramos así, ¿o no? Es muy distinto. Y este Padre misericordioso se nos presenta aquí de una manera maravillosa, estupenda, y es lo que debemos hoy recibir en este día. Pero entonces, como está dirigida a los fariseos, hay que centrarse o no olvidar al otro hijo, que parecía que era el bueno. Parecía que era el bueno, pero no era tan bueno. Porque nosotros miramos, este hijo era un poquito como envidioso y tenía una característica que no lo hacía vivir como hijo. Porque en últimas, hermanos, hoy la palabra del Señor a través de esta parábola del hijo pródigo nos invita a pensar si nosotros realmente estamos viviendo como hijos. Ese es el gran problema nuestro, que no sabemos o no entendemos o no vivimos como hijos. Entonces, hoy le pedimos al Señor que nos ayude a descubrir que Él realmente es nuestro Padre y nuestro Padre bueno, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre querido, nuestro Padre misericordioso. Al menos con eso podríamos quedarnos y ya terminar esta homilía. Dios es mi Padre misericordioso. Díganle que está al lado, Dios es tu Padre misericordioso. Dígale, por favor. Sí, pudiéramos decir, no es tan fácil a veces entender que Dios es un Padre
misericordioso, porque a veces nosotros somos un poco, o hemos tenido una experiencia de nuestros papás no tan buena. Entonces entender o poder entender que Dios es mi padre y mi papá no es tan fácil. Pero también es verdad que nosotros somos un poquitico rebeldes. No podemos echarle la culpa de todo lo que nos pasa a nuestros papás, porque de verdad a veces los papás son los paganinis de todo. Y en efecto los papás cometen muchos errores. Pues ¿qué papá hay perfecto? ¿Qué papá hay perfecto? ¿Qué mamá hay perfecta? No los hay. Y los papás por lo general, no puede nunca generalizar, pero por lo general los padres buscan lo mejor para sus hijos, pero se equivocan. Y entonces es allí donde los hijos también tenemos que reaccionar y valorar a los papás que tenemos, a pesar de sus errores y defectos, agradecerle a Dios por nuestros padres y rescatando todo lo bueno que ellos nos han dado, reconocer que tenemos un Padre bueno que nos ama. Dios es nuestro Padre, Dios es mi papá, mi Padre bueno. Entonces pensamos a la luz del Evangelio de hoy en esta realidad para aquellos, porque son los dos hermanos. A lo mejor hoy nos podemos identificar con ambos o nos podemos identificar con uno de ellos. Pensemos primero en el hijo rebelde, en el hijo que se fue. Él se fue y se fue matando a su papá, porque uno cuando pide la herencia, cuando el papá está muerto, pues este hijo rebelde se fue, dijo: papá, si es que le decía papá de corazón, deme la herencia, lo que a mí me toca. Y él juntó todo, todito, y se largó el chino, se fue. Como hoy en día hacen muchos jóvenes que no soportan la disciplina, porque hoy los jóvenes no soportan la disciplina, que el papá le diga: mi hijo no me va a este lado, papá, pero mi hijo no sale, ¿sí? Sin tratarlo mal, sin humillarlo, sin pegarle. Pues en la casa hay unas reglas, una disciplina. Pero papá, es que usted no es como los otros papás. Mamá, pero es que usted no es como la mamá de mis amigas. Pues lo siento, papito, lo siento, mamita. Muy de malitas que le tocó este papá y esta mamá. Le tocó. ¿Qué se puede hacer? Y a veces los hijos no entendemos que es por nuestro bien. Y entonces hay chinos rebeldes que se van de la casa, se van. ¿O no? De pronto, aquí hay cara de algunos que se fueron cuando eran pelados. No diga que no, algunos de pronto se fueron. No, y obviamente hay situaciones muy duras, papás que no fueron papás y que quizás lo único que tenían para dar era violencia. Y por supuesto hay historias duras de padres que castigaban a sus hijos violentamente y el hijo no tuvo más remedio que irse de la casa, porque ahí sí, ¿qué más hacía un papá que lo castigaba inclementemente? O sea, eso ¿cómo va a ser posible? Pero otra cosa es la disciplina por amor, otra cosa es el castigo indiscriminado con violencia, porque es lo único que tiene para dar. Entonces, pero hay hijos que se van de la casa solamente porque en la casa hay reglas y hay disciplina. Entonces, hijos, pues pongámonos en la jugada, porque nuestros papás lo hacen porque nos aman, Uno no lo entiende quizás sino hasta cuando tiene hijos. Y aquí entonces, por supuesto, todos podemos entrar en este hijo pródigo, en este hijo rebelde, porque a veces nosotros nos rebelamos contra Dios. Yo no quiero nada contigo, Dios. O sea, es que tú pones como unas reglas y como unos mandamientos. Eso de ir a misa todos los domingos, ay, es que eso de como de portarse bien. No, es que yo tengo que pasarla rico como mis amigos. Tengo que disfrutar la vida. Y a veces matamos a Dios porque es más fácil vivir sin un Padre. Es más fácil vivir sin un Dios. Y en efecto, muchas personas viven sin Dios porque pues se facilita y se descomplica a uno la vida, porque puedo hacer con mi vida lo que se me dé la gana. Y entonces muchos quizás a lo mejor en un tiempo estuvimos alejados de Dios y regresamos, por eso estamos aquí en misa. Pero pensemos, si aún viniendo aquí a la Eucaristía, viniendo a la misa, quizás aún seguimos como el hijo pródigo,
diciéndole a Dios: tú no me importas, yo voy a misa por aparentar, yo voy a misa para tener contenta a mi esposa, yo voy a misa para tener contento a mi esposo, yo voy a ir a misa para que mis hijos pues me vean que voy a misa, pero en realidad tú no me importas, porque a veces vivimos como hijos pródigos, viviendo la rebeldía de nuestros caprichos y de nuestra forma de vivir, y no me importa lo que Dios me dice y me pide. Puede suceder, no estoy diciendo que sea así, puede suceder en nuestra vida. En todo caso, hermanos, teniendo en cuenta esto, hay que pensar en la alegría de un Dios que siempre acoge y perdona al que se ha ido. A veces a nosotros nos cuesta entender esto porque yo pienso en los papás. O sea, usted le dijo a su hijo: mi hijo, me voy a hacer una vueltica, pero se queda juicioso aquí en la casa haciendo tareas. Y el chino sale en la bicicleta y justamente le han dicho: no me sale a montar bicicleta ni nada. Cuando llega a la casa no lo encuentra, y al ratico llega el chino y llega con la bicicleta con el manubrio todo desajustado y con la rodilla pelada y el codo aquí sangrando, y el papá o la mamá, cuando lo ve entrando así todo cojeando, ¿cómo actúa el papá? Mi hijito lindo, ¿qué te pasó? Ven, te limpio esta herida, ven, papito. Así actúan los papás. ¿Cierto? Es lo normal. No, tras de que el chino viene vuelto nada y le dice: ¿dónde carajos estaba? Mire lo que le pasó. Mire, ahí tiene. Límpiese, coja esa bocina y límpiese rápido. Bueno, estoy exagerando, pero... O sea, tras que el chino ya viene cargado, dice: puchica, la embarré por no haberle hecho caso a mi mamá, por no haberle hecho caso, Dios mío, ¿sí ves? Y antes, tras de repeso, antes nuestros papás decían: ¿sí ve? Castigo de Dios. Entonces uno por eso le tiene miedo a Dios. O sea, Dios no es mi papá. Y uno actúa así. Es la reacción normal, porque uno se asusta. Un papá que hace eso no es porque lo haga de maldad, se asusta, se preocupa. Y es verdad, se pudo haber matado y pierdo a mi hijo. O sea, es la reacción normal. Pero pues por eso no es tan fácil entender a un papá como nos lo presenta el Evangelio, que el hijo viene, él lo ve a la distancia, ese papá sabe lo que hizo, seguramente le habían llegado noticias y lo ve. El hijo no venía con vestido elegante, el hijo venía con el vestido roto, venía con las greñas largas, venía sucio, venía como un mendigo, venía harapiento, venía mal. Y el papá no le importó, dice aquí que esto es lo bonito del texto, lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Qué texto tan bonito, hermano. Así es Dios, así es Dios. Por eso uno nunca tiene que alejarse del Señor. Y me acuerdo así de una historia que hace muchos años leí, justamente es muy parecida, y es de un muchacho que como el papá le ponía reglas, la mamá pues se había ido por allá con otro, y entonces el chino pues dijo: no, mi papá es muy cansón, muy fastidioso. Y entonces el papá: sabe que yo me largo de esta casa. El papá le dijo: las puertas están abiertas, mi hijo, pero si usted va a estar en esta casa, pues cumple las normas. ¿Sabe qué? Váyase, usted no es mi papá. Y se fue bravo, se fue rabioso, se fue con el corazón dividido con su papá. Lo mató también. ¿Sabe que usted no es mi papá? Y hay personas que a veces de verdad no le importan los papás. Les importa solo la plata de los papás, sino de los papás. Pueda tu papá sea lo que sea, nunca abandones a tu papá. Dicen los proverbios: aunque tu papá choche, ese es el término que sería, ¿sí? Es mi papá chochito o mi mamá. No lo abandones aún en su vejez. Sea lo que sea, haya hecho lo que haya hecho. Pero bueno, hay veces nos gana el egoísmo, que eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. A mí no me importa mi papá ni mi hermano, yo voy a gozar la vida. El egoísmo. Entonces hizo eso, se fue, y un día entonces recapacitó como el hijo pródigo, pues ya también se vio como en la inmunda, dijo: Dios mío, no, pero mi papá tan bueno que era, pues sí era como canzoncito, pero no, él era bueno. Y le escribió una carta al papá: papá, soy su hijo. Ahí sí soy su hijo, ¿no? Papá, ¿se acuerda de mí? Le escribió la carta: papá, estoy muy arrepentido, quiero volver a casa,
pero tengo miedo que su merced me rechace. Yo sé que no merezco volver a la casa. Yo voy a ir este jueves a las 10 de la mañana. Si yo veo que al frente de la casa, en la casa había un árbol, si yo veo que al frente de la casa hay un pañuelo blanco colgado, entonces voy a saber que usted me perdonó y que me recibe de nuevo en la casa. Postdata, pum, y le escribe ahí postdata no, le escribe su hijo. Bueno, pues llegó el jueves, el chino, el hijo, todo ansioso, le sudaban las manos, cogió un taxi, y entonces le dio miedo. Para resumir, llegó a la esquina y le dijo al taxista, porque no quería mirar, tenía miedo que el papá lo rechazara, y le dijo al señor taxista, mire, ahí usted alcanza a ver como a mitad de la cuadra hay un árbol grande. Usted ve que hay un pañuelo colgado, un pañuelo blanco. Y no quería mirar, tenía miedo al rechazo. Y entonces el taxista se quedó callado como unos segundos. Le dijo, ¿cierto que no hay nada? No, vámonos. Y el taxista le dijo, no. ¿Pero por qué se quedó callado? ¿Qué pasó? ¿No hay nada? No, sí, lo que pasa es que no hay solo un pañuelo blanco atado a una de las ramas. Hay cientos de pañuelos blancos atados a cada una de las ramas. El papá lo había perdonado. Esta es la historia que hoy escuchamos de este primer hijo. Así es Dios. Dios no te echa en cara. Dios no te dice por qué hiciste eso. Dios te acoge, te abraza y te dice que tú eres su hijo amado. ¿Qué fue? Y viene lo del segundo hijo. Lo que el segundo hijo no entendió tampoco. El segundo hijo vivía como un esclavo. Cuando vio la fiesta, cuando vio la celebración, le preguntó al criado, oiga, ¿qué pasó? Y el criado le dijo, pues que su hijo, su hermano volvió y su papá hizo fiesta y mató el cordero cebado, el más gordo. Pero mató, están en la fiesta, están en la refiesta, no una fiesta, una fiestaza. Y entonces él se llenó de envidia, de cólera, y el papá tuvo que salir y le reclamó, papá, ¿cómo así? Yo con usted siempre he estado, yo he hecho todo aquí en esta casa, yo lo he dado todo, y usted nunca me ha dado nada, no me ha hecho una fiesta como la que le hace a ese hijo suyo vagabundo que gastó su dinero con malas mujeres. Y el papá le dice, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Y quizás ustedes y yo somos como ese hijo y como los fariseos, porque no hemos entendido que somos hijos amados de Dios, y que todo el amor de Dios es para cada uno de nosotros. Y a veces vivimos nosotros como siervos o como personas que cumplen solo el deber. Yo me porto bien, yo cumplo los mandamientos, yo nunca me he alejado de las cosas de Dios, siempre he andado derechito, pero no nos sentimos como hijos, no nos creemos de verdad en el corazón que Dios nos ama profundamente. Y escúchelo bien, ¿cuál es la señal de que usted no se siente hijo de Dios? Cuando empieza a compararse con otros y se llena de envidia como que fue lo que hicieron los fariseos. Cuando usted se empieza a comparar, yo sí soy bueno y los otros no, yo sí merezco más, pues Dios es Padre de todos, y solo empieza a ser un verdadero hijo, en el caso del segundo, el que reconoce sus pecados, bueno, en el caso del primero, y busca a Dios para recibir su perdón. Y solo vive y se siente como hijo el que es capaz de entrar a la fiesta. Fíjense que aquí no dice si el hijo entró, no dice si entró. Yo termino diciéndote, esta historia la tienes que terminar tú. Vas a entrar a la fiesta, vas a entrar al banquete, vas a alegrarte por aquellos que están lejos de Dios y reciben el perdón del Señor. Vas a alegrarte porque a otros les vaya bien, aunque a ti aparentemente no te vaya bien. Vas a ser misericordioso con los demás como Dios lo es contigo. Entra a la fiesta. La Eucaristía es una fiesta, es la fiesta del perdón, de la alegría. Siéntete amado por Dios. Si te has alejado de Él, vuelve a Él y recibe su perdón. Si nunca te has alejado de Él, alégrate en Él y vive la conciencia clara de que Dios te ama y tú eres su hijo amado, y que eso te ayude a acoger también y amar a los que Dios también ama y perdona. Que así sea.